En sintonía con el rector. Bueno, hoy es un gusto para mí darle la bienvenida a Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, obispo de Tibú, a la sede de Medellín de la Universidad Santo Tomás, a este programa En sintonía con el rector, que busca, entre otras cosas, poder ahondar más sobre la visión que como universidad tenemos en la región, en la sociedad, en el ámbito estudiantil, pero también en la vida de este país que tanto reclama la presencia de una universidad como la nuestra. Bienvenido, Monseñor Omar Alberto. Muchas gracias, Padre Rector, Padre Ricardo, por esta invitación. Es un privilegio estar aquí en Medellín, en esta universidad, en esta sede. Pues la Santo Tomás hace parte de nuestra entraña y nuestra misión en Colombia, y así como esta universidad y otras sedes de la Santo Tomás cumplen su misión, también los dominicos históricamente, desde hace unos 60 años, estamos en una zona muy apartada sobre la frontera de Venezuela, de Cúcuta hacia adentro, para quienes no conocen, norte de Santander, en un territorio que en su generalidad se llama el Catatumbo, que el Catatumbo como región lo compartimos con Venezuela, y donde digamos el universo ambiental que hay allá es muy amplio. Hay zonas de reserva, tenemos la comunidad Motilón Barí, que se comparte para los dos países, es un solo pueblo, una riqueza hídrica muy importante, zonas importantes de selva, tenemos petróleo, tenemos una riqueza en carbón, y por supuesto es un territorio que desde hace más de 3 décadas tiene una presencia muy activa de la guerra con distintos actores, las 3 guerrillas históricas del país, las FARC, el ELN y el EPL, y también en un momento muy difícil de la historia del Catatumbo transcurrió y pasó con mucho dolor el mundo paramilitar, que hizo mucho daño. Y bueno, hoy estamos, digamos, como dominicos también allí. Los frailes dominicos, desde que éramos muy jóvenes, siempre frecuentábamos la misión. Los primeros obispos fueron dominicos. A todos nos tocó. Y a todos nos tocó ir. Y tenemos un cariño muy grande por esa zona, porque a lo mejor todos tienen la idea de que la Universidad de Santo Tomás o los dominicos son solo universidad o algunos colegios, pero tenemos esa zona de misión que nos es muy importante y que definitivamente le pone un perfil más a nuestro carisma en un territorio muy importante del país y muy lastimado. Monseñor, últimamente el Catatumbo ha sido el foco de la noticia, ¿no? Hemos escuchado la confrontación de grupos armados que históricamente están en la zona. ¿Cómo estamos viviendo esa realidad en este momento? ¿Y qué rol está jugando la Iglesia, usted como obispo también, en este escenario de conflicto, ¿no? Bueno, para contextualizar, digamos, el desarrollo de los acuerdos de La Habana, digamos, concluyeron en esa desmovilización de las FARC que le ha hecho mucho bien al territorio, hay que aceptar. Ha habido muchos, digamos, inconvenientes, muchos incumplimientos, particularmente del Estado, aunque también de los grupos o del grupo en particular que caminó, y el Frente 33 desarrolló su tarea de guerra y de subversión en el territorio, pero le trajo mucho bienestar en términos de que bajaron los niveles de conflicto, bajaron los niveles de confrontación, y eso hizo que las dos fuerzas que estaban en el territorio compartiendo con ellos, como era el ELN, históricamente muy fuerte también, y el EPL, que
hace 7 años que estoy en el territorio, en ese momento el EPL era bastante reducido. Después de la desmovilización de las FARC, empieza un crecimiento y después de la muerte de Megateo, a diferencia de lo que se pensaba, no se debilitó el EPL, sino que empezó a crecer y un resurgimiento. Y a partir de esa nueva configuración del territorio y de esas dos fuerzas en el territorio empiezan a haber confrontaciones por temas de control de territorio. Omití decir que en parte y muy importante del territorio está sembrada en coca. Somos una de las regiones del país que más coca tiene, con Tumaco. El municipio de Tibú está en los niveles más altos. Entonces, el tema de la coca tiene mucho que ver con quién se pelea el territorio. Por supuesto, es una frontera estratégica donde históricamente también se resguardaron las FARC, el ELN y obviamente el EPL, y en esa frontera ocurren demasiadas cosas. Todo lo que significa el tráfico de la gasolina, todo lo que es contrabando, todos los ilícitos, todos esos temas son muy importantes y producen mucho dinero. Entonces la coca, el contrabando, la frontera, el control del territorio, el lugar estratégico para la guerra, hace que ese territorio resulte muy atractivo para los grupos. De consecuencia, en el desarrollo de esa nueva acomodación no llegaron a acuerdos. El EPL con el ELN, el EPL empezó un proceso de equívocos, de un desorden y una manera de hacer la presencia más complicada para el ELN y para las comunidades. Y bueno, se desató una guerra, no pudieron en diálogo resolver el tema. Y digamos, desde el año pasado nosotros ya advertíamos que iba a ocurrir. Este año ya se desató una confrontación abierta que ha tenido víctimas, que ha tenido desplazamientos. Tenemos más o menos 22, hasta donde estaba informado antier, 22 albergues humanitarios. Hay víctimas, de entre ellos líderes amenazados y un paro que generó mucha zozobra y muchas pérdidas. Sí. Y por supuesto, desde el comienzo, el gobierno desde la distancia no podía percibir la dimensión del problema, y a raíz de esa desafortunada expresión del ministro de Defensa sobre la situación del Catatumbo, bueno, hubo un nuevo interés, las comunidades se volcaron y los medios para hacer constatar o dar constancia de la complejidad del tema. En este momento estamos en confrontación, ya suspendieron el paro armado por parte del EPL, pero digamos, como iglesia hemos ayudado a todas las manifestaciones, las marchas, hicimos el SOS Catatumbo, hemos acompañado otras iniciativas de sociedad civil, de líderes campesinos, asociaciones, y hicimos grandes manifestaciones públicas rechazando la guerra, y creo que eso ayudó en gran parte para que desistieran del paro armado. Monseñor Omar Alberto, imagínese que cuando nosotros hacemos el lanzamiento del Instituto de Derechos Humanos, hubo un acto de perdón, de reconciliación entre un miembro de las FARC y un miembro de los anteriormente llamados grupos paramilitares. Esos actos de reconciliación sin duda ayudan para que la academia empiece también a repensar la forma como se está construyendo y se está tejiendo el proceso de paz en el país. Podría decir uno que aunque el acuerdo tenga muchas debilidades, el proceso sí se está dando. ¿Usted cómo ve eso en la región? ¿Será que entre la gente, entre los pobladores, se está viviendo el proceso aunque el acuerdo de paz sea débil? A ver, la mayoría de la gente tiene una lógica de inmediatez con el acuerdo de La Habana y con los acuerdos que intentemos llegar hacia adelante. Históricamente, en otros países, estos procesos tardan 1 o 2 o 3 décadas.
Pero como hay esa mentalidad inmediatista, la gente esperaba que en 1 año y medio se dieran todas las variables, las FARC volvieran de manera muy ordenada, el Estado cumpliera en todas sus facetas. Esa es una visión muy ingenua de la paz. Vamos, nosotros conceptualmente concibimos la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa tiene que ver con parar la guerra entre los actores, y eso es un hecho muy puntual y se logró. Es decir, las FARC hoy no están confrontadas, salvo las disidencias, pero en su bloque general no están confrontadas con el Estado. La paz positiva, que es la transformación del territorio, la infraestructura del territorio, las condiciones nuevas en educación, la cultura de la paz de las personas, eso es un proceso larguísimo, y el que no entienda y banalice el concepto de la paz, pues se va a ver siempre defraudado, se va a ver siempre, digamos, estafado digamos, en una oferta de paz que aparentemente por los medios que contrastan siempre lo que no es, lo que no se dio, el que falló, entonces eso va a desalentar a las personas. Digamos que en el Catatumbo no es fácil que la gente valore lo que se ha ido caminando. Yo mismo me admiré cómo la gente no celebró que las FARC dejaran las armas y se confinaran allá a un territorio, a una zona veredal. No fue un momento sublime para nosotros, y para otros, pues era para nosotros impresionante ver el acompañamiento de la fuerza pública, los helicópteros ya no persiguiendo a las FARC, sino llevando y trayendo personas de ellos para poder consolidar el proceso, esa fase. Pero nuestra gente no, por varias variables, porque definitivamente había 2 actores, como lo estamos constatando ahora, que no daba la posibilidad de decir esto va a cambiar ya. Pero el que no entienda que la construcción de paz en este país debe ser un proceso constante, que tiene aciertos constantes, pero también desaciertos y reveses, que va a tener grandes contradicciones. El que no esté preparado para eso fracasa como constructor de paz, como obrero de la paz, como invocador de la paz del futuro del país. No va a ser fácil, pero es posible. Otras naciones, otros conflictos nos han demostrado lo mucho que se han tardado, pero al mismo tiempo, si se tiene claro que esa es la dirección, finalmente iremos alcanzando. Ahora, ¿quiénes tenemos que participar en eso? Son muchas personas. En un lenguaje donde se pueda decir que solo el Estado en su maquinaria estricta tiene que hacer la tarea, estamos equivocados. Aunque ellos deben hacer la parte que les es esencial y la deben lograr concretar con capacidad gerencial, porque pues hay muchas inconsistencias. Pensar que todo lo que tenga que hacerse en relación a la perfección del acuerdo, las FARC, sus filas, son hombres, son personas, se pueden equivocar, puede haber tropiezos, pueden reincidir en delitos, pueden ocurrir cosas como las que estamos viendo y que nos harán rasgar las vestiduras, pero es equivocada la perspectiva, porque ahí hay un factor humano que alguien puede fallar, y sin embargo lo que siempre hay que proteger es el proceso. Vamos en la dirección correcta, pero no al paso que los facilistas de este país, que no conocieron la complejidad de la guerra, quieren una solución inmediata, express, y eso no existe. En construcción de paz no hay soluciones express. Ahora, ¿quiénes más deben concurrir en la tarea? Una sociedad civil que la fue marchitando el concepto de la guerra, la fue resignando y dejando pasiva, no va a despertar en 1 año y medio. Esa es tarea de la Iglesia, es tarea de todo el andamiaje de cooperación internacional, es tarea de ONGs, será tarea y debe ser tarea de las universidades, que han sido grandes ausentes en el territorio. Frente a ese tema de las universidades, estamos nosotros, por ejemplo, en una universidad que está haciendo grandes apuestas y que está buscando realmente hacer un trabajo por los derechos humanos. Estamos prontos a empezar a ofertar un programa, una maestría en derechos humanos, reconciliación y cultura de paz.
porque creemos que el enfoque de los derechos humanos está en el escenario de reconciliación y en la cultura de la paz. No hablemos de la paz, sino hablemos de la cultura que se desarrolla en torno a la paz. Pero, como usted lo acaba de decir, las universidades hemos sido ausentes al proceso social del país. ¿Qué esperaría o qué se podría esperar de las universidades en un país que está viviendo este proceso de transición también? A ver, lo que uno se plantea es que nuestros estudiantes de las universidades privadas, por ejemplo, incluso las públicas, aplican a un determinado programa con un universo de proyección sobre sí mismos, digamos, en una expectativa de triunfar en la vida, a tener un buen trabajo, salir adelante, pero al margen de la realidad de un país completo. Entonces, se aspira a estar en las mejores empresas, aunque las mejores empresas no tengan mucho que ver con los grandes problemas del país, ni estén a favor de la solución de esos grandes países, de esas grandes soluciones. Entonces, digamos, aquí hay un tema muy complicado, porque un estudiante que no conoce al país, que va a tener que ayudar, que va a tener que, digamos, contribuirle, porque no se puede ser exitoso dejando detrás un universo de marginalidad y de gente derrotada y destrozada por otras cosas. Entonces resulta inaudito que nuestros estudiantes, por eso yo al presentarme digo, ¿dónde está el Catatumbo? Porque hay gente que le pasan las noticias, lo ve someramente y parece que es de otro país y no tiene ningún referente. Casualmente en ese momento hay un estudiante de la Santo Tomás de la Facultad de Comunicación haciendo un año allá de voluntariado, validando pues su última fase, pero pues muy voluntaria porque puso todo. Y cuando uno habla con la persona es como si hubiera entrado en un país que era otro. Una realidad, teniendo la universidad un enfoque de facultad por la paz, en un énfasis que es de conflicto, pero una cosa es el aula y otra cosa es la realidad. Y la distancia que hay entre, digamos, el universo de la universidad y, digamos, la realidad de estos territorios, de esto que ahora llaman la Colombia profunda, debe ser muy importante a la hora de darle un perfil nuevo a nuestros profesionales. No se puede ser exitoso, no es humano, no es correcto emitir títulos en personas que van a desconocer la suerte de un montón y millones de colombianos que están en unas situaciones muy marginales. El país tiene unos potenciales, y si desde la cuna de donde se forman los que mañana van a dirigir este país, no tienen el panorama completo del país en el que están, le van a hacer mucho daño, serán bárbaros científicamente preparados para seguir sosteniendo este país en desequilibrio y en inequidad, que es nuestra marca mundial, de los países más inequitativos, y que no nos duela. Y una manera de transformar ese pensamiento y esa lógica de una vocación como abogado, como ingeniero, como en el área de la salud o de las ciencias económicas, es justamente completar el panorama del país. Eso abre un universo, así que ojalá, digamos, no digo yo que todos tengan que ir al Catatumbo, pero el Chocó es desconocido, el Putumayo es desconocido, Arauca, los Llanos es desconocido, la gente que... La misma Antioquia es desconocida para muchos antioqueños. En ciertos sectores. Sí, sí. Entonces, cuando la gente opina en la calle y se deja justo ahora en estas contiendas electorales inundar de ideas un poco sofistas de cómo es esta guerra, cómo es esta paz, cuando uno no ha visto la guerra de cerca, no ha visto sus destrozos, no ha visto la marginalidad real en la que viven muchas personas, son territorios que en muchas cosas no han superado el siglo XVIII, y uno no puede vivir en un universo donde yo hago parte de los bendecidos y los maldecidos que se ocupen ellos. Eso, digamos, no puede seguir pasando.
no basta que el aula nos recuerde que hay un país completo, sino que el aula llegue hasta donde está el país completo. Eso no es fácil y las universidades, digamos, no fácilmente. Hicimos una convocatoria para un proyecto. Nos ganaron de Bucaramanga 2 profesionales, uno en la universidad pública y un tomasino. Y yo por supuesto dije, el tomasino será nuestro orgullo. Quedó aprobado. Y al siguiente día, porque ya era inmediato, llama a decir, no puedo ir, ya no voy. Uno pues supone que la familia dice, mi hijo no puede estar en el territorio de eso. No, eso no es para él no estudió para irse a poner en riesgo, para bueno, lo que fuera. Vamos, la realidad finalmente la vamos dejando al lado y vamos acomodando nuestra vida y nuestra, digamos, para el caso de los estudiantes, nuestra profesión al servicio de lo que a mí finalmente me enrole y me haga ser parte de este universo de productividades que van dejando marginada a mucha gente, sin dolor, porque una cosa es, como lo hemos visto por aquí en estos días, una cosa es una víctima, tener un imaginario del victimario, o un victimario, tener una idea de que asesinó o mandó matar a alguien que no había visto en su entraña. Esa distancia se supera cuando el otro le pone el rostro a uno y le dice, usted mató a mi hijo y me causó este daño. Lo mismo es el tema de la formación que vamos teniendo. Cuando uno no se acerca lo suficiente a la realidad, finalmente lo real lo desaparece y lo vuelve virtual y lo vuelve inexistente. Y eso es un riesgo muy alto porque el país sí está avanzando, en algunas áreas está avanzando positivamente, pero no puede ir reproduciendo el mismo esquema. Si no cerramos las brechas, este país tendrá a unos afortunados y a otros desgraciados, y eso no permitirá que el país alcance finalmente una paz estable. Tendremos que hacer demasiadas cosas todavía en esa dirección, digamos. Ayer hablábamos, le contaba de una visita que hice yo al Chocó, y hablando con diferentes actores de la iglesia, políticos, sociales, hablaban de, digamos, como de lo manoseado que está el término paz, ¿no? Inclusive ya en algunos sectores cuando se habla de paz, entonces a aquellos que están hablando de paz se les tilda de mamertos o se le, digamos, hay como otros rótulos, ¿no? Se van rotulando las personas que van hablando de la paz. Por eso ellos hacían una opción por identificar aquello que han perdido a partir de la guerra y decían, mire, muy propio, por ejemplo, del chocuano, es la alegría. Y la guerra hizo que poco a poco fuéramos perdiendo la alegría. Así como la alegría también nos ayudó a sobrevivir, también la fuimos perdiendo. Entonces ahora hacemos un trabajo para recomponer la alegría en la región. ¿Qué habría que recomponer, por ejemplo, en una región como el Catatumbo? Bueno, yo, digamos, últimamente con el presbiterio, en nuestro plan pastoral, redimensionamos a partir de la lectura que hacemos. El pueblo catatumbero, allá en ese rincón de Colombia que no se lo puede uno describir a una cámara ni a nadie, el pueblo catatumbero perdió la esperanza. Es un pueblo resignado a vivir, digamos, bajo el imperio de los grupos, resignado a su pobreza. Cuando digo resignado es pensándose muy poquito en evolucionar, en poner una hamaca para pasar un río, en arreglar un camino, pero de manera muy a corto plazo. Entonces nosotros decidimos en la diócesis de hacer una apuesta por la esperanza, porque el que no tiene una visión de futuro finalmente no se escandaliza del presente que tiene, no sabe leer el peso de su pasado y no sabe proyectar, digamos, su propia competencia para poder lanzarse al futuro. Yo valoro muchísimo el pueblo catatumbero, mi elogio permanente del pueblo catatumbero, es el pueblo más resiliente que yo haya conocido.
los doblan, los lastiman y se levantan. Un pueblo que tenga como cultura y en su esencia eso es un pueblo para muchas cosas. Y la segunda cosa es su valentía. Tienen una fortaleza enorme para trabajar, para sacrificar, para resolver cosas. Es que es una cosa, un ser humano muy valiente. Pero no tienen visión de futuro. Y entonces eso que son sus capacidades finalmente no son capitalizables porque digamos no tienen una expectativa de que mañana pueda ser distinto el Catatumbo. Por eso para ellos de todo se puede hablar mal. El Catatumbo le ha gritado en la cara al Estado que no ha sido como Estado. El maltrato que ha sufrido, la exclusión, la incapacidad del Estado de cumplir acuerdos, de todo eso. El pueblo catatumbero, cuando llega un ministro, un alto gobierno, suelta su voz y los encara y los enfrenta. Pero es frente a lo único que se pueden expresar, pero nunca se pueden expresar frente a los grupos, nunca se pueden expresar frente a su propia desdicha de haber quedado atrapados en la coca, porque no tienen visión de futuro. Entonces, su futuro casi que se lo endosan a alguien. Si el gobierno hace, yo dejo de. Pero eso está muy complicado y de consecuencia nosotros hoy evitamos más la palabra paz porque como está tan malentendida y está tan desgastada en su verdadero concepto, porque va uno a revisar qué hay detrás de la palabra paz de la gente y la cosa que resulta demasiado simplista. De consecuencia estamos poniendo un énfasis muy grande en el concepto de esperanza. Nos estamos formando para acuñar la palabra esperanza en el corazón del pueblo catatumbero y para que puedan marcarse un horizonte de futuro donde ellos sean capaces de creer que es posible dejar la guerra atrás. Por ahora ellos no creen que eso es posible. Los que venimos de fuera, los que ayudan en los procesos, hay grandes líderes, muchos líderes sociales, pero que no alcanzan a divisar o a proyectar un futuro distinto. Ellos necesitamos ponerles la esperanza por delante y en ese sentido nosotros hoy vamos a hacer más énfasis en esa realidad que en seguir desgastando la palabra paz, que ellos no la creen porque siguen viendo todo lo que no es paz en su entorno. Bueno, pues como decimos en Antioquia, si algo hay que vivir de las esperanzas, ¿no? Monseñor, muchas gracias por este espacio que nos regala. Con su bendición episcopal, terminemos este programa en sintonía con el rector. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tuve la ocasión de este coloquio importante para mí, invitar a la universidad a que se acerque al Catatumbo, aunque fuera virtualmente, poder aproximar el mundo universitario tomasino, porque este hábito está aquí, pero también está allá, y hacer ese puente ayudará a muchas personas a relativizar lo que aparentemente podría ser su vocación de futuro y abrir un espectro de servicio y de una vocación más humanista y con relación a la totalidad de la realidad del país. Así que muchas gracias por esa ocasión. Por supuesto, estamos allá en disponibilidad de acogerlo siempre. Para un estudiante o un profesional que quiera poner una parte de lo que sabe o completarse en una parte de lo que no sabe de la realidad del país, y estamos atentos a eso. Les auguro a todos bienestar y por supuesto le dejamos a cada uno de ustedes la bendición del Señor. Dios los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, los acompañe siempre y los colme con su alegría y su paz. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.